Vamos a leer la porción de la palabra en el segundo libro de Samuel, capítulo 9, y el versículo 1 en adelante. Acá encontramos un cuadro de la gracia de nuestro Dios. Dijo David: ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonatán? Y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Sibá, al cual llamaron para que viniese a David. Y el rey le dijo: ¿eres tú Sibá? Y él respondió: tu siervo. Él le dijo: ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios? Y Sibá respondió al rey: aún ha quedado un hijo de Jonatán, lisiado de los pies. Entonces el rey le preguntó: ¿dónde está? Y Sibá respondió al rey: he aquí, está en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Entonces envió el rey David y le trajo de la casa de Maquir, hijo de Amiel de Lodebar. Y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David, y se postró sobre su rostro e hizo reverencia. Y dijo David: Mefiboset. Y él respondió: he aquí tu siervo. Y le dijo David: no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. Y él, inclinándose, dijo: ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Entonces el rey llamó a Sibá, siervo de Saúl, y le dijo: todo lo que fue de Saúl y de toda su casa, yo lo he dado al hijo de tu señor. Tú pues le labrarás las tierras, tú con tus hijos y con tus siervos, y almacenarás los frutos para que el hijo de tu señor tenga pan para comer. Pero Mefiboset, el hijo de tu señor, comerá siempre a mi mesa. Y tenía Sibá 15 hijos y 20 siervos. Y respondió Sibá al rey: conforme a todo lo que te ha mandado mi señor el rey a su siervo, así lo hará tu siervo Mefiboset. Así lo hará tu siervo. Mefiboset dijo al rey: comerá a mi mesa como uno de los hijos del rey. Y tenía Mefiboset un pequeño hijo que se llamaba Micaía, y toda la familia de la casa de Sibá eran siervos de Mefiboset. Y moraba Mefiboset en Jerusalén, porque comía siempre a la mesa del rey, y estaba lisiado de ambos pies. El Señor añada bendición a su palabra. Acá encontramos a Mefiboset, hijo de Jonatán, y el nombre, el significado de Mefiboset es muy singular. Significa respirando vergüenza. Ese es su significado, y este representa a la humanidad toda lejos de Dios. Así el hombre sin Cristo, dice, respira vergüenza. ¿Por qué? Porque no se acerca a su Señor, a su Hacedor. Y esta era la condición de todos nosotros antes de venir a Cristo. Estábamos lisiados, no podíamos movernos ni caminar. Si andábamos en pecado, no podíamos hacer nada bueno. Esta era la condición que nosotros teníamos antes de venir al Señor. Respirábamos vergüenza, como dice en Efesios capítulo 2. Ahí encontramos nuestra condición antes de conocer al Señor, pero una vez que le conocimos, cambió todo. Como vemos, la vida de Mefiboset cambió cuando el rey David, dice, le llamó hacia él. Dice verso 1 de capítulo 2 de Efesios: y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Así estaba el hombre sin Dios.
estaba muerto en delito y en pecado. Pero Él, dice, vino a darnos vida y vida en abundancia. Por eso vemos y comparamos cuando el rey David le llama a Mefiboset. Bueno, él no se sentía digno, él no se sentía digno de tanto honor. Le dice: ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Así se consideraba Mefiboset, un perro muerto, al lado del rey David. Y nosotros así nos considerábamos ante nuestro Dios. No teníamos ningún mérito para merecer la salvación que el Señor nos regaló. ¿Qué hicimos nosotros? Como vimos, nuestra condición era muy mala. Estábamos muertos en delitos, en pecados. No había nada bueno en nosotros. Lo único que sabíamos hacer es pecar. Y así el pecador no sabe hacer otra cosa más que pecar. Pero cuando la vida de Cristo entró en nuestro corazón, cuando le recibimos, hubo un cambio. Como fue el cambio de Mefiboset, como le llama el rey David. Dice: él estaba lisiado de sus pies, no podía caminar. Y así vemos nosotros que el ser humano no tiene mérito delante de Dios. Dice la Escritura que delante de Dios ningún ser humano puede ser justificado sino a través de la sangre preciosa de Cristo. Su sangre nos compró, nos lavó y nos justificó. Y bueno, y así cada uno un día, también como Mefiboset, el Señor nos rescató de ese lugar de Lodebar. Estábamos, dicen, en Lodebar, un lugar inmundo, como Él nos sacó de un lugar inmundo. Primera de Samuel, primer libro de Samuel, vamos a leer ahí, capítulo 2 y el verso 8. Podemos leer desde el 7. Y dice: Jehová empobrece y Él enriquece, abate y enaltece. Él levanta del polvo al pobre y del muladar exalta al menesteroso, para hacerle sentarse con príncipes y heredar un sitio de honor. Y así fue con Mefiboset. Le sacó de Lodebar, de ese lugar inmundo. Y esa palabra, dice ni una palabra, significa Lodebar. Ese es su significado. Por eso nosotros no podíamos decir nada para justificarnos delante de Dios, porque estábamos muertos en delito y en pecado. Como Mefiboset, él no podía decir nada delante de David. Y así nosotros, nada podemos decir. Cuando el Señor nos revela que es por su gracia, que no es por nuestro mérito, ahí entendemos el amor de Dios. Entendemos lo que Dios ha hecho por nosotros. Él nos levantó del polvo, del muladar, del lugar de basura, nos levantó. Y es el poder de la gracia. La palabra de gracia llega hasta el Hijo de Dios y lo levanta y le hace sentar, dice, con príncipes y heredar un sitio de honor, como Mefiboset. David le dijo: Mefiboset se va a sentar a la mesa del rey, va a comer todos los días en la mesa del rey. ¿Y acaso no es eso lo que Dios ha hecho con nosotros? No nos sacó del mundo, no nos sacó de las tinieblas, no nos sacó de la basura para traernos a su reino de luz, para que heredásemos nosotros un lugar y un sitio de honor. Y esto es lo que estamos haciendo hoy. Nos estamos preparando para sentarnos en ese sitio de honor. En el cielo va a haber un trono. El Padre va a instaurar el trono de su Hijo en los lugares celestiales. Y ahí Él va a tener su trono. Y ahí Él va a hacer el gran casamiento con su esposa. Y va a sentar, dice, a los preparados, a los vencedores totales a su diestra. Ese va a ser el lugar de honor de cada uno de los hijos de Dios que se están preparando en este tiempo. En todos los tiempos Dios tuvo fieles que se prepararon. Algunos ya durmieron con la esperanza
de reinar con Cristo un día. Y esa esperanza va a ser una realidad. Ellos van a reinar, así como nosotros esperamos de los cielos al Señor, que venga de un momento a otro, que nos levante y que nos lleve para reinar con Él. Por eso la Escritura se explica a sí misma y dice, Él nos hace sentar, dice, como príncipes y con príncipes, y nos hace heredar un lugar de honor. Dice el verso 9, que Él guarda los pies de sus santos. Él nos está guardando en este tiempo de oscuridad, en este tiempo, hermano, de frialdad espiritual, de apostasía. Así está el mundo. El mundo está apostatando de la fe a su Dios. No cree en nada. Y aún los propios hijos de Dios están dejando ese lugar. Muchas veces deja el redil, la oveja se va lejos y ya no quiere saber nada de su Dios. Pero el Señor pacientemente está esperando, está aguardando para hacer con ellos otra vez misericordia. Eso es lo que a nosotros más nos asombra, la misericordia que tiene nuestro Dios con nosotros. No merecíamos nada, pero como le cantábamos, es simplemente, dice, por amor el Señor hizo todo en esa cruenta cruz. Él murió por nosotros. Vamos a leer en el libro de Lamentaciones. El libro de Lamentaciones, en el capítulo 3. Y en el verso 22. Esta es la esperanza, dice, de liberación por la misericordia de Dios. Y dice, por la misericordia de Jehová, verso 22 y 23. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Cuando David pregunta, ¿quedó alguno, dice, de la casa de Jonatán, mi amigo, para hacer, dice, con él misericordia? Sí, le dice Siba. Ahí está este hombre Mefiboset, pero está lisiado de los pies. Mande, dice, vaya, traiga, dice, a este hombre. Él es necesitado. Y le trae, y no solamente le dice que se va a sentar en su mesa todos los días, sino que le devuelve todo lo que le sacaron de su padre Saúl. Y así fue el Señor Jesucristo. Dice, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Y esto es lo que el Señor ha hecho con nosotros. Tuvo misericordia, por su gracia el Señor nos rescató y nos devolvió todo lo que el enemigo nos robó. Así como le da a Mefiboset, dice, todas las tierras, todo lo que él había perdido, todo lo que le quitaron de su padre, dice, Jonatán, hijo de Saúl. Dice en el segundo libro de Samuel, en el verso, capítulo 9, verso 7, nuestra lectura. Le dijo David, no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. Y esto fue lo que el Señor hizo con nosotros. Nos devolvió todo lo que el enemigo nos robó. El enemigo vino a robar, vino a hurtar, vino a destruir. Al primer hombre, a la primera pareja que Dios creó, le robó esa comunión tan hermosa que tenía con su Hacedor. Esa fue la obra de Satanás. Y esa es la obra que hasta hoy Satanás hace. Quiere robar la comunión de los hijos de Dios. Muchas veces por ignorancia el Hijo de Dios no entiende que tiene que hablar con su Dios cada día, que tiene que escuchar su voz cada día, que tiene que obedecer la voz de su Señor cada día. Y así como le engañó a Eva, así a veces el enemigo quiere engañar a los hijos de Dios.
No, dice, no hace falta que vaya todos los días al culto. Con que vaya un día ya está bien. Pero no, ese es el error, esa es la mentira de Satanás. Porque Satanás sabe que si usted se levanta en fe, que si usted crece, si usted tiene una madurez espiritual, usted le va a poder derrotar fácilmente al enemigo. Por eso Satanás muchas veces desvía nuestros pasos. En vez de venir a la casa del Señor, nos hace ir a otro lado. Un día en Córdoba un hombre me cuenta su testimonio. Me dice el padre de mi padre, el hermano de mi padre, o sea mi tío. Dice, yo me estaba yendo de camino, dice, a un casino a jugar. Y pasé, dice, por un lugar donde siempre escuchaba yo que alababan a Dios. Y por la vereda nomás pasó. Y cuando iba llegando a ese lugar, dice, ya escuchaba yo, dice, la alabanza. Y de pronto, dice, fue como si una fuerza me empujara a entrar. Y dice, entré y me senté en el último lugar. Y cuando el que estaba predicando llamó y dijo, los que quieren recibir a Cristo, vengan adelante. Y dice, otra vez, dice, no sé cómo ni por qué, dice, yo me levanté y me fui adelante. Y ahí me quedé y recibí a Cristo, me dijo. Yo no sabía que había aceptado a Jesús. Y desde ese momento mi vida cambió, dice. Mi vida cambió. Y ahora vivo en paz, tranquilo, gozando. Tiene una tranquilidad, un gozo que solamente el Señor puede hacer. Y es tan sencilla la salvación. Dios no creó nada difícil para que nosotros hagamos para ser salvos. Simplemente dijo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Si hubiese alguna cosa más difícil, si dijéramos nosotros no podemos porque es muy difícil, bueno, Dios, porque vio nuestra incapacidad, Él hizo todo por amor a nosotros. Él hizo todo, ya sufrió, Él ya pagó el precio que nosotros teníamos que pagar. Por eso el apóstol Pablo, el apóstol Pedro, en capítulo 4 del libro de los Hechos, cuando se levanta ante los hombres en el templo, dice, y lleno del Espíritu Santo, le pregunta a aquellos que ordenaron la muerte del Señor Jesús. A él le dice que en ningún verso 12, este es Jesús, dice, 11, verso 11, este es Jesús, la piedra reprobada por vosotros. Los mismos hombres le reprobaron. Su criatura le rechazó. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros, los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y si al Señor le reprobaron, ¿usted piensa que quizás a nosotros que predicamos a este Jesús también no vamos a ser reprobados? Yo siempre digo, si al Señor le hicieron todo este desprecio, si al Señor le hicieron todo lo que le hicieron, ¿cuánto más con nosotros? ¿Qué somos nosotros? Mísero polvo. Y a este Jesús, dice, Él ha venido a ser cabeza del ángulo. Él ha venido a ser la cabeza de la iglesia, el cuerpo de Cristo, que somos nosotros. Y en ningún otro, dice, hay salvación. En ninguno. No puede el hombre encontrar salvación en nadie más que en Cristo. Porque no hay otro nombre bajo el cielo. No hay otro nombre. Aunque los hombres pongan y hagan una lista de merecedores, ¿no es cierto? Pero no, el único nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos es Jesús, es Jesucristo. Por eso, hermanos, damos gracias al Señor, de donde el Señor nos rescató, de donde el Señor nos sacó. Estábamos en Lodebar, estábamos en un lugar de basura. Espiritualmente
estábamos presos del enemigo. Y el enemigo, sabemos, nunca suelta a sus víctimas, nunca suelta a los que tiene presos. Dice que es muy sanguinario el enemigo, no tiene misericordia de nadie. Vamos a leer en Isaías capítulo 14 y el versículo 12 en adelante. Isaías capítulo 14 y el verso 12 en adelante. Este es el enemigo. Él no va a perdonar, nunca abre las puertas de las cárceles de sus esclavos, de sus cautivos. Y dice aquí Isaías: como caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana, cortado fuiste por tierra, tú que debilitas a las naciones, tú que decías en tu corazón: subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios. Levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Como Satanás codició el trono de nuestro Dios. Y desde ese momento, él cuando pecó, el Padre le echó de los cielos y vino a hacer su trono acá en la tierra. Por eso vemos que él ya tenía ese orgullo en su corazón. Quería ser más que Dios. Quería levantar su trono. Verso 14 dice: sobre las alturas de la nube subiré y seré semejante al Altísimo. Él quería ser igual a Dios. Pero sabemos que nuestro Dios es todopoderoso. Y como Él le creó, también le echó de los cielos. Verso 15: mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Así el Padre le echó, dice, a Satanás de los cielos. Derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Se inclinarán hacia ti los que te vean, te contemplarán diciendo: ¿es este aquel varón que hacía temblar la tierra y trastornaba los reinos? Que puso el mundo como un desierto, que asoló sus ciudades, que a sus presos nunca abrió la cárcel. Nunca Satanás abrió las puertas de la cárcel que tiene a los hombres encerrados en su delito, en su pecado. Pero Cristo vino a poner fin a esa esclavitud. Todos estábamos presos, muertos, encerrados bajo el dominio, el poder de Satanás. Pero Cristo vino, dice, hecho forma de hombre, subió a la cruz y destruyó a este Satanás que tenía en sus manos, en su garra al hombre. Porque el pecado, que gobernaba, dice, la vida del hombre, Satanás, sabemos, era el amo de todos ellos. Y Cristo vino a poner fin, vino a destruir, como dice su palabra en capítulo 2 del libro de los Hebreos, capítulo 2 del libro de los Hebreos, y el verso 14 y 15. Así que, dice, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, hablando de Jesús, dice, él también participó de lo mismo. Tomó forma humana, tomó cuerpo humano, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Y librar, dice, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Y así hasta hoy está el hombre, hermanos. Está sujeto a servidumbre, pero está sirviendo a Satanás. El que no recibe a Cristo, que no tiene al Señor, este todavía está bajo las garras del enemigo. Pero sabemos que nuestro Dios es poderoso para librarle. Siempre decimos que debemos dar la palabra
hablar un mensaje de salvación al prójimo, a nuestro vecino, a nuestro amigo, a nuestro conocido, a nuestro compañero de trabajo, decir Cristo salva. Cristo salva, no es necesario que digamos mucho, simplemente decimos el Señor te ama, vino a librarte, vino a salvarte, vino a abrir las puertas de la cárcel donde estabas preso y ahora vas a ser libre, vas a ser hijo de Dios, como Mefiboset. Él le dice David, bueno, ya no vas a ser más un esclavo, y ahora el más dice, tú te vas a sentar a la mesa del rey y él comerá, dice, a mi mesa todos los días. Y así el Señor también a nosotros, habernos librado del pecado, de la muerte, del mismo infierno, nos sienta a su mesa cada día nos llena con excelentes manjares, nos da su palabra, nos alienta, nos conforta, nos fortalece. A veces venimos mal, a veces venimos quizá cargados, trabajados, cansados, pero el Señor con su palabra nos hace descansar, nos da paz, nos da gozo, nos da, hermano, esa tranquilidad, esa paz que el mundo no entiende, pero que solo el Hijo de Dios entiende. Porque como está escrito, Efesios 2:8, porque por gracia, dice, sois salvos por medio de la fe. Por medio de la fe nosotros podemos sentarnos cada día a la mesa de nuestro Dios. Él prepara banquete para que nosotros vengamos cada día a servirnos de esta verdad, de esta palabra poderosa que le va a dar aliento, fuerza, fortaleza, que le va a dar crecimiento, hermano. Usted ya no es más un esclavo, usted ya no es más como Mefiboset, un lisiado. Ahora usted es un hijo de Dios. Como recordamos a Jacob cuando él pelea con el ángel que era el mismo Señor, se le prendió, dice, a los pies del Señor y le dijo, no te voy a soltar hasta que no me bendigas. Y entonces el Señor le dice, bueno, ya tu nombre no va a ser más Jacob, sino Israel. Y Israel significa uno que tiene poder con Dios. Y así somos nosotros, uno que tiene poder con Dios, porque Dios está a nuestro favor. El Señor pone todo su poder a nuestro alcance por medio de la fe, por escuchar su palabra y por estar así cada día alimentándonos de esta verdad. El Señor quiere que crezcamos, que no seamos más como Mefiboset, un lisiado, uno que no se puede mover. Bueno, el Señor nos llama, como cantamos siempre ese coro, nos llama por pura gracia para ser la esposa del Cordero. Y hoy nosotros tenemos este privilegio, un privilegio tan grande de conocer este mensaje poderoso que nos va a dar crecimiento espiritual. Y el Señor un día va a mostrar al universo entero, va a exhibir el producto de su gracia en nuestra vida. Hoy quizás no vemos lo que Dios ha hecho en nuestra vida por causa de este cuerpo que es un cuerpo de carne. No se ve la vida de Cristo que está en nuestro corazón. Si nuestro cuerpo fuera de cristal, se vería la vida de Cristo en nosotros y nos amaríamos y nos respetaríamos y veríamos cómo el Señor está obrando y creciendo en nosotros. Por eso debemos seguir adelante, debemos creer y confiar. En Efesios 2:8 vamos a leer, 7 y 8. Para mostrar, dice, el Señor quiere exhibir un día, en los siglos venideros, en la eternidad, las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros. Eso quiere exhibir el Padre, el producto de su gracia, lo que su gracia llegó a hacer en nuestra vida.
si es que nosotros le permitimos al Señor, si abrimos nuestro corazón, si decimos, sí Señor, yo te necesito. Yo como Mefiboset estoy así, no puedo decir una palabra, quiero recibir todo de ti. Y así pedir al Señor. Y Él un día va a exhibir lo que su gracia hizo en nuestra vida. Dice, para exhibir en los siglos venideros la abundante riqueza de su gracia, en su bondad para con nosotros, en Cristo Jesús. Y el Señor sabe, hermano, nuestra necesidad. Sabemos que Él está preparando la esposa para su hijo. Y ya Él ha dado a su esposa, le ha dado toda clase de dones. Le ha dotado de todo don. La fe, el amor, la paciencia, el gozo. Todos esos dones del Espíritu Santo que están a nuestro alcance, eso ya está a nuestro favor. Solamente tenemos que buscar, y todo depende de nuestro apetito espiritual. Si usted tiene apetito espiritual, va a buscar comer de esta comida sólida para alimentarle y para fortalecerle. Que el Señor nos ayude, hermano, a que cada día nosotros podamos alimentarnos de esta palabra de verdad que tiene poder para edificarnos, para sobreedificarnos y para un día poder sentarnos, dice, como Mefiboset, en un sitio de honor junto a nuestro Rey. Que el Señor bendiga su palabra.